¿Qué es una teoría? Es una articulación de hipótesis, de conceptos, principios o enunciados. Perfecto, muy bien. No vi quién me estaba hablando, entonces no, porque si presento la pantalla, entonces no ven la diapositiva. Perfecto, muy bien como lo dijo la persona que nos lo comentó, porque no vi el nombre. Me vas a aclarar que las teorías, por lo general, se desprenden de un campus de la ciencia. De ahí vienen las teorías, se desprenden básicamente de conceptos científicos, ya sea la biología, la psicología, la sociología, la filosofía. Valga hoy en día pues el tema tan recomendable para nosotros como son las neurociencias inclusive, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer entonces hoy? Vamos a simplemente a darnos una mirada por algunas teorías pedagógicas y no pretendiendo abarcarlas todas, sino mirar, digamos, como, porque es una tarea bastante ambiciosa, sino más bien como abordar temas principales, focos principales, postulados principales de estas teorías, porque en esos puntos claves se encuentran cosas que son las que permiten después uno abordar una pregunta, una situación, un postulado, un enunciado, una afirmación del tipo de los que se suelen hacer en las pruebas, que a veces simplemente uno dice, ah, no, pero es que el que postula tal cosa es fulano de tal, y entonces ya uno empieza a decantar y por conocimiento, no por ley de descartes, a centrarse más o menos en cuáles pueden ser las posibilidades correctas y descartar las que no corresponden. Literatura sobre teorías pedagógicas, es sino que escriban la palabra en Google y ustedes van a encontrar cualquier cantidad de elementos, de conceptos, de autores, de artículos, etcétera. Entonces lo que pretendemos en este momento es pasar por algunas de ellas, brindar acercamiento teórico conceptual para quienes están participando de la sesión de hoy, de manera que puedan tener como esos detalles, esa filigrana y esos hilos finitos de pronto de lo que corresponde en cada una de las teorías. Las teorías más conocidas, digamos las más predominantes, son las teorías que corresponden al conductismo, las que corresponden al constructivismo, que el constructivismo no es monolítico, sino que en el constructivismo algunos autores y algunos estudios hablan más o menos de que hay 14 vertientes de constructivismo, entonces para que sepamos también la riqueza que tiene esa teoría y en las líneas que se puede derivar, la escuela nueva, la escuela histórico-cultural y la psicología cognitiva. Creo que para todos nosotros, ustedes me están viendo a mí, ¿no? En este momento, son conocidos estos autores. ¿Están viendo la pantalla o que ven la Sí, diapositiva? Sí, la, las dos, lo vemos al profe en un recuadro pequeño y la diapositiva. Ah, bueno, entonces ahí está mostrándoles aquí. Estos autores son, digamos, hoy en día yo considero que por más teorías que haya, estos dos autores no van a pasar de moda. profe, perdón, ¿Sí? Que pero son, solo aparece una diapositiva que dice cómo aprendemos, cómo enseñamos y que realmente entiende la institución educativa el problema. bueno, les preguntaba que si me estaban viendo a mí en Pero un no momentito. sale, profe, Entonces, ahí yo veo los libros ya. Piaget y Vygotsky. Si uno se estudia estos dos, los otros también los aborda de una manera mucho más fácil, porque de una u otra forma siempre van a tener que volver a estos dos autores, ¿no? No sé si están viendo los libros en pantalla, ya vuelvo a la diapositiva. Sí, sí, señor, el libro sí. Exactamente. Eso era lo que quería como mostrarles de referente. Centrémonos entonces en el conductismo. El conductismo básicamente es la primera teoría formal de educación, no porque no hubiera habido educación antes, ni porque no hubiera habido metodología, ni porque no hubiera habido procedimientos, ni nada de eso, pero digamos es la que se toma como base científica, valga la aclaración, para abordar el problema del aprendizaje y la situación de la pedagogía y la enseñanza como tal, es decir, la educación. Es una teoría que surge en Estados Unidos, bueno, no recuerdo el año, pero es a comienzos del siglo XX, de padre de Watson, John Watson, y obviamente el nombre original era
behavior, comportamiento, behaviorismo, diríamos nosotros en inglés latino. Y se tiene entendido más o menos como una fecha oficial de la teoría, no porque se quedó ahí, sino porque se formalizó ahí, en 1913, cuando Watson publica un documento que fue muy, muy fuerte, muy impactante para su época, ya hace 110 años, que se titulaba Psychology as the Behaviors View It, y sentaba las bases, los métodos, los instrumentos y las formas de observación y la medición para observar la conducta humana, ¿sí? Watson pues era psicólogo, ¿no? No era pedagogo. Entonces estaba centrado en el tema de cómo es que actuamos y cómo es que respondemos los humanos. Sobre todo, ¿qué es lo que hace que respondamos? Por eso se llama la revisión de la conducta o el conductismo. Y obviamente él empezó a darle un corpus riguroso, un corpus científico a la conducta humana como objeto de análisis y diseñar instrumentos y metodologías para poderla observar, diríamos, de una manera objetiva. Sucede que para esto fue una gran conmoción en su época y de hecho al escrito de Watson se le conoce como el manifiesto conductista. Sucede que en el campo de la academia, el hecho de que algo tome el carácter de manifiesto significa que hay una ruptura, hay como cierto fragmentación de algún tipo de paradigma vigente. Y nosotros, como docentes, es bueno afinarnos en entender que el tema del aprendizaje, el tema de la enseñanza, no se toma teniendo la enseñanza como objeto, como instrumento, como un medio para, sino que si tenemos acá la pedagogía, con lo que vamos al mundo, la enseñanza, la pedagogía, la metodología, la didáctica, para actuar sobre personas, es porque de manera consciente o no, que recuerden más o menos algunas cosas que vimos en la sesión anterior de este tema, es porque hay un paradigma de fondo, un telón atrás que dice, es que el ser humano es esto. Entonces no es lo mismo decir, por ejemplo, el ser humano es un animal racional, que es la teoría aristotélica vigente desde hace 2500 años, un poco más, tal vez, porque dentro de esta concepción de ser humano no hay humanitas, no hay humanidad, sino que hay esa animalidad, un animal que piensa, un mono sin pelos. Y por consiguiente, cuando se entiende eso, así no lo tengamos claro mentalmente, ni siquiera lo elucubremos, tras de eso hay toda una forma de ver y de actuar, consciente o no, y simplemente estaríamos viendo al ser humano como un animalitas que reproduce lo animal. Digamos, esto estaba de telón de fondo en el conductismo, y en esa época pues vale la pena aclarar que estaban en pleno furor Freud también con su psicoanálisis, estaba también en pleno furor no, perdón, estoy confundiendo ahí, estaba Piaget también, y estaba en el campo de la filosofía arrancando los estudios fenomenológicos a partir de la filosofía de Brentano, y estaba Edmund Husserl, que se considera el padre de la fenomenología en filosofía, pues haciendo sus primeros pinitos con sus escritos que transformarían también a la filosofía. Es decir, era una época en que la conciencia humana formaba parte del estudio de la época, del espíritu de la época. Y existía esa división entre decir, bueno, ¿qué es la conciencia y qué es la conducta? Y no se podía, no, eran irreconciliables. Porque también existía pues esa visión como de animalitas en el ser humano. El gran logro del conductismo dentro del campo de la psicología es que logra dividir la conducta como en fragmentos más pequeños y se centra en el campo, dice, la conciencia humana es cualitativa, es subjetiva, es privada, y solo a ella accede la persona por introspección. Por consiguiente, otro no puede conocer eso, sino que la persona es la única que puede tener experiencia de eso. De ahí viene lo subjetivo. No es como lo subjetivo hoy en día cuando dice, es que eso es muy subjetivo, ¿por qué? Porque es su punto de vista, ¿sí? De hecho, hoy en día hemos pervertido el término subjetividad y la objetividad, que también es una gran de las trampas del siglo XXI. Pero existía esa división en ese entonces. Lo que logra hacer
Watson es que dice, no, la conciencia también es observable. Y formula leyes, procedimientos y mecanismos para determinar el comportamiento humano y animal, tomando las respuestas que da la conciencia, digámoslo así, pero sin meterse con la conciencia. Y toma como única realidad, como único hecho verificable, medible, seguible y por tanto válido, la conducta observable. Es decir, si yo puedo ver que usted lo hace, si yo puedo ver que usted lo realiza, si yo puedo ver que usted lo ejecuta, si usted lo puede realizar y otro también lo puede realizar, entonces es un dato válido. Por eso se llama conductismo. Y por consiguiente, debe haber un mecanismo que logró producir que se llegara a eso. Y si es el mecanismo que se produjo que se llegara a eso, por consiguiente, eso también debe ser repetible, moldeable y programable. De hecho, por eso el conductismo, adelantándome en tema un poco, el conductismo se le debe todo el tema de la tecnología educativa. No tecnología como computadores, ¿no? Sino como procedimientos, pautas, acciones, estrategias para producir resultados. A esta escuela se le suma luego Iván Petrovich Pavlov. Entonces ya no estamos en Norteamérica, sino que estamos en Rusia. Pavlov fue premio Nobel de Medicina en 1904. Es decir, que cuando se conoce con Watson, ya tenía una reputación de nivel mundial, y él fue el que realizó los famosos estudios con perros, y digamos, la palabra es ilegítima en este contexto, pero para que se entienda, logró programar a los perros para que reprodujeran ciertas conductas cuando los sometía a ciertos estímulos de entrada. No se sabía qué pasaba ahí, pero se sabía que había una salida. Es decir, si yo produzco un estímulo de X forma, eso me va a producir una salida, una respuesta de Y forma. Y hasta ahí el gran logro del conductismo, de los experimentos de Pavlov. Haciendo una pequeña síntesis aquí, porque la idea es tener estos pequeños detalles. Cuando los perros incorporaban las respuestas de Pavlov, ¿sí?, él dejaba de estimularlos. Básicamente, ¿qué hacía? Les ponía unas campanitas que anunciaban la presencia de la comida, y entonces los perros al comienzo no la pillaban, digamos así, en la campanita, pues luego aparecía Pavlov y luego les daba comida. Y lo repitió quién sabe cuántas veces. De hecho, hoy en día eso es vigente lo que voy a decir ahorita. Él repitió tantas veces ese circuito que los perros se acostumbraban a que cuando oían la campanita, tilín, 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 salivaban y todo el sistema digestivo se preparaba para la comida, pero no habían visto ningún plato de comida. Al ratico aparecía Pablo con la comida y ellos ya estaban, pues, mejor dicho, ya digamos, no es mentalmente que son animales, pero ya internamente casi que habían comido el plato que les iban a llevar. Eso se llama el reflejo condicionado. Entonces, campanita, y el cuerpo reaccionaba como si tuviera la comida al frente, así no hubiera comida. Luego aparecía Pablo y ya veían a Pablo y ya sabían que ese día tenían banquete. Pero Pablo después dijo, no, les voy a quitar el estímulo. Y entonces sonaba la campanita, los perros salivaban, no llegaba la comida, pero internamente, fisiológicamente, actuaban como si ya hubieran comido. ¿No les parece que hoy en día, por ejemplo, la publicidad y todo esto actúa así? O sea, muchas cosas todavía nos siguen tratando como conductistas, y pues eso es importante porque así estemos en la cumbre del constructivismo. La base, uno aprende cuando repite una cosa un determinado número de veces, tanto que la incorpora como parte de su actuar, ¿sí? Es decir, aprender a amarrarse los zapatos, uno no aprendió de una, ni nadie nació aprendiendo a amarrarse los zapatos. Acuérdense nada más cómo hacíamos para amarrarnos los zapatos. Y uno salía y le quedaba mal y hacía ese nudo después que no lo tenía que echarle tijera porque no había forma de acortarlo. ¿Quiénes montan en bicicleta acá? Yo supongo que muchos. Tómense 5 segundos y piensen cómo fue cuando aprendimos a montar bicicleta. Lo intentábamos y repetíamos y nos caíamos y el raspón. De hecho, yo tengo una cicatriz aquí porque yo fui ciclista de una caída bien fuerte en bicicleta. Y después uno, como eran con barra para los hombres, entonces uno aprendía a montar debajo la barra y ponía un pie
en el pedal y el otro pie en el piso y se impulsaba como una patineta con dos ruedas grandes. Después aprendió a montar sentado sobre la silla y el manubrio, pero entonces ¿qué hacía uno? Iba era mirando la rueda y no veía para dónde iba y se estrellaba. Y lo repitió tantas veces que se montó un día en bicicleta y simplemente la maneja, no se pone a pensar cómo la maneja. Igual aprender a nadar, igual aprender a manejar un carro, igual aprender un idioma, igual aprender a preparar una receta rica. Es decir, el conductismo, aunque está proscrito y donde alguien menciona algo conductista, casi que la santa herejía lo cuelga en las instituciones educativas, el conductismo sigue operando y sigue siendo vigente. Entonces se introduce el concepto de condicionamiento clásico. Entonces se asocia el reflejo principal, el estímulo principal, con otro que digamos es secundario e incondicionado. Entonces se presentan dos estímulos, pero con muy poco tiempo entre uno y otro. Sonaba la campana, aparece Watson. Estímulo principal, el condicionado, ¿cuál era? La campana. Estímulo condicionado, aparecía Watson. ¿Sí? Campana, viene Watson. Uy, vemos pasar un balón solo y seguramente uno supone que detrás viene un niño. Y así seguimos operando hoy en día mucho en la pedagogía. El profesor toma cierta actitud corporal y ya se sabe que va a venir una respuesta o un regaño o está imponiendo autoridad. Y así funcionamos. Entonces, nótense que este tema del conductismo no es que realmente esté eliminado. Quizás mal valorado y obviamente superado muchas cosas. Entonces, al conductismo se le conoce como el circuito estímulo-respuesta. Llega un dato, sale una respuesta. Pero el conductismo no se centró en estudiar qué pasaba a nivel de proceso en el interior de la persona. De hecho, para el conductismo no existe la palabra proceso. Conductismo, entre un estímulo, sale una respuesta. X estímulo, la respuesta es de este modo. El estímulo viene de otra forma, la respuesta es de otro modo. Pero no le importaba nada adentro. Entonces, lo que son los procesos mentales, los procesos cognitivos, es decir, lo que pasa, lo que hace la conciencia, al conductismo no le importa y por eso entonces al proceso se le llamó caja negra. ¿Por qué? Porque no se sabe lo que pasaba ahí, ni le interesaba. Interesaba era que se fuera, que el resultado fuera, la respuesta fuera la que se estuviera esperando. Por eso, en muchos textos en todo hablan de la caja negra para el conductismo, es decir, a usted no le interesa cómo procese, cómo piense, cómo reaccione, cuáles son los procesos internos que sigue, cómo es que ese estímulo que usted y yo se va transformando a nivel interno en impulsos que hace que haya tales análisis y tales procesos cognitivos o metacognitivos que hacen que se reaccione de diferente forma. De hecho, el lenguaje que utiliza ahorita no existe para conductismo. Sigo hablando dentro del campo de la psicología. Pero esto empieza a tener tanta fuerza que pedagogos empezaron a mirar, oiga, mire que las teorías de este señor Skinner, me imagino que hace una conversación entre los de la época, pues son interesantes porque mire, si yo en mi clase aplico esto, entonces casi que automático los estudiantes van a reaccionar de tal manera y por consiguiente, si yo quiero a que se aprenda este contenido de tal forma, lo que tengo que hacer es pensar cómo lo voy a estimular porque él reacciona solo. Esto es invento mío, ¿no? Digamos como una conversación entre los profesores, pero en la práctica opero así. No sé con qué lenguajes, pero opero así. Entonces, en la educación, el conductismo dedica sus esfuerzos al aprendizaje, entendido como condicionamiento y consecución de una conducta determinada por eventos externos y ajenos a la persona que está aprendiendo. Es decir, la persona que está aprendiendo como sujeto no es tenida en cuenta. Simplemente es como un animal que responde cuando uno le da un golpe o cuando lo pincha o cuando le pega un chiflido y voltea a mirar al perro. Más o menos se operaba igual así el ser humano para el conductismo. Y lo que estoy diciendo no es peyorativo, sino digamos era como operaba y obviamente era la realidad de su época. Entonces lo que importaba era que las conductas fueran observables, medibles y que las respuestas correspondieran con quien había diseñado el estímulo, en este caso el profesor, pues correspondiera con lo esperado. ¿Cómo se va el aprendizaje? Entonces, fulanito
Pepito Pérez me llega hoy así. Yo observo que él tiene estas y estas conductas. Como docente y como resultado del proceso de aprendizaje, él tiene que adquirir estas conductas A, B, y C, perdón, B, C y D que no tiene porque llegó con A. Entonces lo que voy a hacer es aplicarle una serie de estímulos para que cambie estas respuestas A por estas respuestas B, C y D. Y el aprendizaje se daba cuando había una modificación de conductas. Es decir, el sujeto ya no hacía A, sino que hacía B, C y D. ¿Se comprende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces esta tendencia se entiende como una tendencia pedagógica funcionalista y pragmática. Pragmática en el sentido de que lo que importa es que funcione y que el resultado, ¿no? Ser pragmático en este contexto no significa algo negativo, para ir haciendo también, porque hoy en día ser pragmático en muchos contextos no es positivo, ¿no? Pues en esa época eso no era la concepción que tenemos ahorita. Pero mire que el conductismo en medio de eso también planteó cosas muy interesantes. Por ejemplo, él en su pragmatismo decía, se aprende haciendo. O sea, uno no aprende a nadar por correspondencia, ¿sí o no? Uno aprende a nadar es metiéndose al agua. Y tome agua también una buena cantidad, pero ahí aprende. Y después aprende a hacer el estilo ladrillo, se va al fondo, después patalea, después hace la rana y después ya puede hacer mariposa, ese tipo de cosas. Así se aprende siempre, en todo se aprende haciendo. Es decir, no hay un aprendizaje que se haga solo por contemplar. Sí se disparan procesos cognitivos que uno después al ejecutarlos aprende, pero por solo contemplar no. Y eso pues ya viene, pero estos son un paréntesis ahí, temas ya más actuales que tienen que ver con los estilos de aprendizaje que tenemos cada uno. Algún día compartiremos los temas, pero en esa época eso no existía. Pero ellos, sin darse cuenta, ya le estaban utilizando un lenguaje coloquial, atinando a esos conceptos que se desarrollarían 100 años más adelante. En el caso concreto ya del conductismo en el aula, ¿sí? Los maestros diseñan estímulos iguales para todos y además se supone que todos aprenden igual y todos responden igual. Hoy en día uno de esos maestros no le cabe en la cabeza, ¿cierto? Pero eso fue un salto cuántico, diríamos, hoy en día para su época, para 1913, 1920. ¿Sí? Y además, ellos consideraban que había que tener en cuenta, no era algo a lo que le ponían cuidado, que había que tener en cuenta el entorno y que había que tener en cuenta también el ambiente en el que el pedagogo aplicaba sus estímulos para producir resultados. Este tema que pasa de soslayo, de largo dentro del conductismo, es importante cuando vamos más adelante a Vygotsky, por eso hago como cierto énfasis en él, ¿no? De Thomas Watson era un, ¿cómo diría yo? Un apasionado, un entusiasmo del estímulo y respuesta. Yo me imagino que él en todo, yo creo que hasta cuando iba a comer a un restaurante, todo lo veía en términos de estímulo y respuesta. Y de hecho, hay un postulado muy importante de Watson de 1925, o sea, 13 años después de estar en vigencia el conductismo, y él decía, denme una docena de niños sanos y bien formados, y mi mundo específico para criarlos. Hablaba del mundo específico, era el concepto, los conceptos del conductismo, y yo me comprometo a tomar cualquiera de ellos al azar y entrenarlos para que llegue a ser cualquier tipo de especialista que quiera escoger y que termine siendo lo que él quiera hacer. Médico, abogado, artista, piloto, médico, bueno, todas las carreras que pudiera haber, incluso mendigo, ladrón, sin tener para nada en cuenta sus talentos, sus capacidades, sus tendencias, sus habilidades, su vocación, sus gustos, sus aspiraciones o sus antepasados. Palabras textuales de Watson. Y en esta afirmación hay algo bien importante. Hace muchos años yo vi una película de, ay, se me olvidó, se llama como de Rico a Millonario, con este actor que es negro, no es Will Smith, sino este que es de chistes y comedias, se me olvidó el nombre de él. Eddie Murphy. Eddie Murphy. De la Dona Millonaria, Eddie Murphy, de eso, se me da el nombre, el que hizo después del señor gordo, de Profesor Chiflado. Hay una película de él que se llama así como de mendigo a millonario, algo así, o de rico a millonario, pobre a millonario, algo así. Si uno la ve con de ojos de pedagogo, en esa película termina uno documentado sin darse cuenta sobre qué es el conductismo. ¿Sí? Por eso la menciono. Pero, por ejemplo, aquí hay, ya con los ojos de hoy en día,
hay un tema bien importante, y él decía, a nosotros no nos interesan sus capacidades, no nos interesan sus aspiraciones, no nos interesan sus talentos, no nos interesan sus capacidades, no nos interesa si le gusta o no. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, para ellos, obviamente eso era invisible, pero digamos estaba la construcción del animalitas detrás. El ser humano es un animal racional. Entonces, como animal que piensa, pues piensa, pero sigue siendo animal. Eso no lo declaraban porque eso funciona de fondo, eso no se dice, eso no, uno no lo ve. Partiendo de estas premisas de Watson, de esto que le leí, podemos entonces decir que la conciencia del ser humano es que es un ser vivo más de la naturaleza y que puede ser moldeado de diversas formas, que simplemente es crear los ambientes o las condiciones y los estímulos apropiados para que el aprendizaje se dé. Entonces, según eso, si lo pongo en determinado contexto, el aprendizaje se va a dar solo. Si lo pongo en otro contexto, va a haber otro tipo de aprendizaje, pero también se va a dar solo. Que no menos le vuelva a la película de Murphy. Era simplemente alguien que no, esto lo cambiaron de contexto, le cambiaron ciertas condiciones y terminó siendo otra cosa. Es el conductismo. Y aquí viene otro término que es muy común en los textos pedagógicos, que es para el conductismo, los niños son tabula rasa, o sea, tabla rasa. Es decir, sus mentalidades son totalmente blancos, un cassette virgen, un CD sin grabar, ¿cierto? Un DVD vacío. Y simplemente tienen que llenarse con la información y los aprendizajes que propicia el docente, merced a los estímulos que él está proponiendo y diseñando. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe, ¿Sí una se dieron? pregunta. Una pregunta, profe. Sí. O sea que el padre del conductismo es Pavlov o es Watson, profe, o los dos. No, mira, estoy mencionando porque todo parte de los estudios en psicología aplicada al comportamiento de Watson, a lo que se suma Pavlov y luego viene Skinner. Y de hecho, digamos, ya en el conductismo en educación, pues, digamos, esto, Watson es el conductismo en psicología. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Más adelante va a venir Skinner, Sí, profe. que es como el padre del conductismo en educación. Por eso siempre en el conductismo se habla de Skinner, Pavlov y Watson. Unos tres, pero fueron en diferentes momentos. Para que los tres estuvieran al tiempo estudiando, trabajando y escribiendo juntos. ¿Responde tu pregunta? Sí, profe, sí, señor, gracias. Ah, bueno, perfecto, la idea es eso. Si no le respondo, pues entonces... Profe William, ¿cuál Sí. es la mejor forma de uno aplicar el conductismo en el aula de clase? Bueno, voy a dar un punto de vista con base en información, más que una información documentada. ¿Queda claro? Pero, por ejemplo, en el caso de los niños pequeños, los hábitos de aseo, los de higiene, lavarse la mano, ir al baño, limpiar el delantal, limpiarse las manos cuando utilizan plastilina. Cuando van a lavar manos, las manos se lavan de cierta forma, ¿sí? O sea, usted no puede decir, ay, yo me voy a lavar las manos y poner las manos mojadas aquí atrás, ¿sí? Yo digo esa forma de aprendizaje, no porque esté descalificando, ¿no? Digo, no, me puse de conductista y me lavo las manos en el cuello, ¿sí? De conductista, no de constructivista, ¿sí? Sino que ahí toca seguir un paso y hay un procedimiento. Uno se lava las manos, yendo a donde hay un lavamanos, abre la llave, pone las manos debajo del agua, porque si las pone encima no se mueva. ¿Sí se capta la idea? Es todo eso que requiere de procedimientos y de pasos repetitivos para incorporar un hábito, para incorporar una conductismo. ¿Se entiende? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, en lo que mencioné antes de las preguntas, hay una cosa implícita en la teoría del conductismo, y es el rol del estudiante. El rol del estudiante es que el estudiante es pasivo, el estudiante
simplemente responde a estímulos, por consiguiente no cuentan sus aspiraciones, sus procesos, ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, el estudiante es una mentalidad, el término preciso es una conciencia pasiva, que responde únicamente a la autoridad y a los diseños del instructor, ¿sí? En un esquema además autoritario. Voy a intentar un ejemplo pequeño. Uno le pudiera decir, por ejemplo, la docente Pepita Mendieta está preocupada por el desorden en su clase. Me estoy inventando una pregunta, ¿no? Así que puede que no me salga muy exacto, ¿cierto? Entonces ella decide regañar a sus estudiantes y coger a los que reprender en público a los que se portan mal, para que los demás vean lo que pasa a quien no sigue las reglas y además se escarmienten y permitan el buen desarrollo de la clase. Es un ejemplo arbitrario que me estoy inventando, ¿no? La profesora Pepita Mendieta está utilizando el aprendizaje significativo de Ausubel, está utilizando aplicaciones de la neurociencia para que los niños se porten bien, o está aplicando el estímulo o respuesta del conductismo. ¿Cuál sería ahí? El del conductismo, profe. El conductismo. Por eso yo hago énfasis no en centrarnos en responder una pregunta tipo, o sea, porque eso en internet están todos los cuestionarios de los concursos, ¿sí? Entonces uno dice, no, mire, la respuesta A no es porque es que sucede que esto no lo dijo Vygotsky, eso lo dijo Piaget, aquí en la página 34 del libro él dice que tal cosa. Entonces la respuesta A no es. En la respuesta B nos dice que es Gagné, pero venga, Gagné no pudo haber sido porque él no había nacido en esa época, ¿sí? Entonces nos quedan las respuestas C y D, es decir, empieza uno como por análisis de descarte. En cambio, si uno conoce la teoría, uno dice, no, es que esto no tiene de otra, está ahí, o se le pone en ambigüedad, pues ya entra uno a centrarse en la ambigüedad. Por eso es que es importante conocer como todos estos detallitos y todas las palabras claves, tipo de cosas de las teorías, porque yo lo he visto mucho en las respuestas de los más que en las respuestas, en las preguntas del componente pedagógico, que entonces uno acude más que al descarte, al análisis, y al análisis rápido, a decir, no, pero es que, o sea, si es un estímulo-respuesta, seguramente Ausubel no hablaría de ese modo, no corresponde a su lenguaje. ¿Vamos hasta ahí? ¿Cuál sería el rol del docente en el conductismo? El docente es la persona poseedora de la información, hoy día diríamos poseedor del saber, es el que planea, diseña, ejecuta los estímulos y actividades, diseña objetivos, eso es un gran logro del conductismo, me parece a mí, piensa en conducta, refuerzos, y aquí es bien importante, le da un gran componente al refuerzo, al premio y al castigo, para lograr el adecuado conocimiento y comportamiento de sus estudiantes. Un elemento importante dentro del esquema netamente conductivista, ¿no? Es la clase magistral, el contenido, las lecturas, que tienen cosas muy positivas. Por ejemplo, yo me considero un buen lector, y disculpen que ponga un ejemplo muy, muy personal, pero cuando yo estaba en quinto de primaria, la profesora se hacía detrás de nosotros, nos hacía coger el libro así a dos manos, así, ella se paraba detrás de nosotros y nos cogía la cabeza desde atrás así, ¿sí? Y decía, lea sin mover la cabeza, y además en voz alta, y nos ponían a leer en voz alta sin tener que estar haciendo esto, para leer. Eso eran puras prácticas conductistas. Hoy en día, pues como pedagogo lo sé, ¿no? Pero eso fue muy bueno. Yo personalmente pienso que hoy en día esas prácticas son válidas, porque inclusive hoy en día se considera que leer en voz alta es interrumpir a los demás. Y la programación neurolingüística, por ejemplo, ha mostrado que la lectura en voz alta refuerza cognitivamente la huella anémica de lo que se está leyendo y por consiguiente aprendizaje de mejor calidad. Paréntesis ahí, ¿no? La lectura en voz alta, las preguntas y la calificación se centraba únicamente en que se evidenciaba aprendizaje si lo respondido se ajustaba exactamente a lo que el docente había diseñado.
y obviamente funcionó muchas décadas así, logró también grandes aprendizajes, ¿no? Y de hecho ahí salieron, o sea, los científicos, los profesionales de esa época salieron de esa escuela y lograron grandes cosas, entonces no es que sea tampoco tan, como tan malo, ¿cierto? Sino saber en qué momento es, eso es como saber cuando uno se pone tenis, cuando se pone corbata. Vamos hasta ahí. En el conductismo no cabía la creatividad. Es el típico ejemplo que a veces uno ve por ahí en memes hoy en día, en eso es, vamos a pintar niños, vamos a ser creativos, vamos a dibujar una rosa. Y el niño dibuja una rosa, azul. Y la profesora dice, no, es que las rosas son rosadas. Tu dibujo no es una rosa. ¿Sí? Porque no había campo para la creatividad y la expresión. La fuente del aprendizaje es el maestro, por ser el poseedor del saber, y por consiguiente para el estudiante es el que posee la verdad. Miren que yo me acuerdo mi hija mayor, pequeñita, un día dibujó un banano, y este es un caso real, y decía que era la luna. ¿Y por qué? Porque ella decía que la luna parecía un banano acostado. Es decir, a veces no nos damos cuenta de eso, pero para los niños lo que es el maestro por encima de lo que pueda decir cualquier otra persona, lo que sea la realidad le muestra. En el conductismo, el maestro, al ser el poseedor de la verdad, era el que modelaba el concepto de mundo y el concepto de lo que era falso, de lo que era verdadero, de lo que era bueno, y la forma en que usaba la forma de entender el mundo de sus estudiantes, ¿no? Y por eso el maestro tenía en el conductismo un doble estatus, por decirlo así, un doble rol, que era el rol de estudiante o también el rol de modelo. El proceso en clase, el alumno atiende la instrucción, realiza las tareas, permanece en silencio, sigue actividades procedimentales y actitudinales. De hecho, todavía hay colegios en donde hoy en día uno le piden que desarrolle los logros actitudinales, los logros comportamentales y los logros comportamentales actitudinales, y bueno, ya el otro cognitivo es que cara, ¿cierto? Y el tipo de exámenes eran exámenes con respuesta verdadera, en donde importaba la respuesta y no el proceso, ¿sí? Obviamente estamos hablando del conductismo más clásico, más puro, de hecho llama así el conductismo clásico, porque el conductismo también empezaron a surgir escuelas, no ha sido el mismo. Pues a partir de Pavlov, de Skinner, de Watson, pues mucha gente también empezó a meterle muela a las teorías, y como en todo, nos dicen, oiga, esto no funciona, lo que dice el señor Watson no es cierto porque es que esto funciona así si le hago esto. Y así empezaron a surgir las diferentes escuelas del conductismo, que ya antes, por eso se habla del conductismo clásico, que son ellos, y de los otros conductismos. Por ejemplo, Thorndike, que fue el que introdujo el concepto de ensayo-error en la educación, y además que él decía que si se reforzaban los estímulos positivos, hay mayor satisfacción y por consiguiente también hay menos probabilidad de error. Y algo muy importante, que las personas emocionalmente, los aprendices emocionalmente se sentían mejor. Es decir, a él es el que le vemos que haya ingresado de una manera el componente afectivo en la educación, el componente emocional. Muchos años después, eso tomaría su línea propia y su mundo propio, y pues es lo que nos permite hablar hoy en día de inteligencia emocional, por ejemplo, ¿no? Y ahí surge entonces todo el tema de la teoría del conexionismo y del tipo de corrientes que de pronto no son tan formuladas hoy en día. Pero por ejemplo, la teoría del conexionismo lo que hace es que postula que además de tener procedimientos estímulo-respuesta, hay que meterle un bastante componente de motivación por parte del docente hacia sus estudiantes para que ellos se motiven y por consiguiente empiecen a dar respuestas propias. Eso es una gran variación al conductismo. De toma le llaman conductismo mecanicista, porque él decía básicamente el estímulo, que la motivación que hace el profesor también era mecánica, pero era una gran variación y por eso le llama el conductismo mecanicista. Después viene otros conductistas también reconocidos, que decían que había que tener en cuenta el ambiente,
la disposición genética, el grado de maduración de los estudiantes y además en qué momento de su vida cognitiva, todavía no hablan de etapas, de su vida cognitiva se encontraban. Es decir, de alguna manera estaban ya empatando, sabiendo, no lo sabía decir yo, con ciertos postulados que desarrollaría Piaget después, ¿no? Pues decían, no, pues es que no es lo mismo aprender a los 4 años que a los 6, que a los 12, por poner ejemplo, ¿no? Y son los neoconductistas. Y así entonces entra un personaje muy conocido, muy importante, y si no lo han leído, yo les sugeriría, échense una leidita, ya que también hay tiempo de aquí hasta que arranquen los concursos. No se escucha nada. En la fecha precisa, ¿sí? Que es Alberto Bandura. Porque Bandura además introdujo el aprendizaje por experiencia y también porque aprendo por observar la conducta de otras personas. Dice, no solo aprendo por personas sin estímulos, no solo aprendo porque haya ciertas actividades en clases, es que también, si yo observo cómo alguien hace algo, No se ¿sí? escucha nada. Y si yo repito, ¿aló? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, yo sí. Sí, Profe, sí te estamos escuchando. La profe de pronto tiene que revisar el audio. La profe, revisa tu micrófono, por favor. Entonces sigo con el orden de ideas que voy. O sea, si yo veo que alguien hace algo y ese algo es bueno y produce resultados y de alguna manera yo hago eso mismo, pues entonces yo también aprendo. ¿Sí? Y si lo hago siguiendo con los pasos que él hace, pues yo voy a obtener los mismos resultados. Es decir, que yo aprendo por experiencia propia, pero también por la observación de la conducta de otros. Ya le llamo eso modelado. Esa palabra es una palabra esencial hoy en día en la programación neurolingüística que surgió en 1975 de la mano de Richard Bandler y otro, ¿sí? Y esto lo está diciendo Bandura en 1925, 50 años atrás. Bandler y Grinder, que son los padres de la programación neurolingüística, no habían nacido, ¿sí? Que la programación neurolingüística es eso, el modelado. Mire, yo veo que alguien hace el resultado y le sale bien, yo lo analizo y hago igual, y el resultado obtengo lo mismo. Esto ya lo está diciendo Bandura. Bandura es además el padre de algo que a él no se le menciona mucho, yo lo voy a mencionar acá, para los curiosos después. Bandura es el que desarrolla las 4 fases del aprendizaje que después retoma la PNL, programación neurolingüística. Él dice vamos a tomar el ejemplo de los cordones, el amarrado de los zapatos, ¿sí? Pues cuando un niño tiene 2 años, bueno, digamos año y medio, pues el niño que necesidad tiene amarrarse cordones, de hecho ni sabe que existen los cordones, ¿cierto? Entonces por consiguiente, si no sabe que existen los cordones, tampoco tiene necesidad, porque ha de saber amarrarse unos cordones, ¿cierto? Entonces, esa es la primer escalón del aprendizaje que llama la incompetencia inconsciente. No sé que no sé. Entonces, en el mundo hay muchas cosas que yo no sé que no sé. O sea, quién sabe en cuánta ciencia hay un montón de cosas que están estudiando, analizando, y yo no tengo ni idea que existen. No sé que no sé. Pero por alguna situación sucede que ya tengo, no sé qué, 2 años y medio, y me compro unos zapatos con cordones. Entonces ya tengo la necesidad, porque es que mire, esa vaina está suelta ahí, y si no la atiendo me enredo y me caigo. Entonces tengo que aprender a cómo se amarra unos cordones. Entonces sucede que yo no sé cómo se hace ese nudo. Eso se llama la incompetencia consciente. Sé que no sé. Entonces ese sé que no sé produce mucha angustia. Y en la mayoría de los aprendizajes, aún por ejemplo en el caso de las pruebas uno pasa por esas 4 etapas en un examen, pero ese darme cuenta que no sé cómo se hace algo produce mucha angustia y crisis. Y por ejemplo a nivel educativo es donde se producen la mayoría de las deserciones. Pues luego me pongo y entreno y ese tipo de cosas y aprendo a amarrar los cordones. Me toca aprender, eso sí, estoy muy atento a que tengo que pasar uno por debajo del otro, que tengo que hacerle fuerza. Es decir, tengo que estar mentalizando el proceso. Es decir, sé que sé. Eso le llama la competencia consciente. Sé que sé. Es como cuando uno está aprendiendo a manejar carro y maneja, pero además va pendiente a cómo es que hacen las cosas, ese tipo de cosas.
Y luego llega el cuarto estadio, en el que hoy en día todos nos amarramos los zapatos y no nos ponemos a pensar cómo se amarran los zapatos, simplemente lo hacemos. Es decir, no tengo necesidad de darme cuenta cómo lo hago porque ya lo incorporé, ya forma parte de mi aprendizaje. A eso ellos le llaman la competencia inconsciente. Eso se le dio a ese señor en 1925. Y digamos es como uno de los grandes desarrollos y evoluciones del conductismo, y ya empieza a dejar el conductismo y a mostrar como que hay una nueva escuela. De hecho, Bandura, aunque se le considera conductista, también se le considera como el de los primeros de la escuela del cognitivismo social. Digamos así como a grandes rasgos, esas son las grandes postulados del conductismo. Preguntas hasta este primer bloquecito. Profe, ¿me repite por favor el primer estadio, el de Bandura? El de Bandura, se lo repito, mire, voy a darle los nombres. Primero, cuando no sé, ignoro que ignoro, se llama incompetencia inconsciente. Hoy en día, si lo buscas, seguramente lo vas a encontrar todos dentro de la PNL, porque pues son los que en los últimos 50 años le han dado impulso a eso. Incompetencia inconsciente. Luego me doy cuenta que no sé y que tengo que aprenderlo, ¿sí? Entonces a eso se le llama la incompetencia consciente, porque sé que no lo sé y por consciente tengo que aprenderlo. Vamos hasta ahí. El segundo paso es cuando lo aprendí, pero estoy todavía bien buñuelito, bien novato, apenas lo incorporé, entonces me entorpezco, tengo que ponerle mucho cuidado al proceso para hacerlo, pero lo hago, que es cuando sé, y le llama la competencia consciente. Sé que sé. Y el cuarto estadio es, yo ya no tengo que saber que lo sé porque simplemente lo hago. Y eso se llama la competencia inconsciente. Simplemente lo ejecuto. ¿Sí? Amarrarme, yo me amarro los zapatos y no tengo que ponerme a pensar cómo es que se sube uno o el otro, calvana, a mano, me anudo, me abotono la camisa y yo no estoy pensando cómo es que se me mete el botón en el ojal, simplemente ya. Eso sería la competencia inconsciente. Bueno, vamos a pasar por la segunda. Gracias. Por la segunda escuela. La segunda Profe, teoría. perdón, ahí se dice inconsciente porque pues como él ya sabe amarrarse los zapatos, ya no piensa para hacerlo, sino que lo hace como mecánico, ¿no? Sí, inconsciente aquí no es como uno diría irracional o ese tipo de cosas, no. Inconsciente es porque no centro la conciencia en eso, ¿sí? O sea, no tengo que hacer conciencia de lo que estoy haciendo, simplemente lo ejecuto. Dígame, Sí, o sea, lo ejecuta porque ya lo sabe. Lo ejecuto porque ya lo repetí Ya tantas lo veces hace que lo como su incorporé. rutina diaria. Lo hace como su rutina diaria, lo mecanizó, lo incorporó, ¿sí? Y entonces simplemente él no tiene que pensar cómo lo hace. Por ejemplo, un deportista o un arte marcialista, si él se en algún momento un susto o algo hace así, él no tiene que pensar que tiene que hacer no sé cuántas cosas, simplemente responde. Un basquetbolista lanza el balón y él no tiene que pensar con qué fuerza va a mandar la mano y cómo va a hacer el doble ritmo, alguna cosa de esas, simplemente lo hace. ¿Por qué? Porque se ha entrenado, es decir, lo aprendió, lo incorporó. En ese sentido es que se habla de inconsciente. Como cuando se conduce un carro, que ya se hace mecánicamente los movimientos. Claro, eso va con la familia de paseo, va manejando por la autopista, eso mete los cambios y ni siquiera mira la barra, ¿no? Mete los cambios, ya está atento al pedal, todo, va hablando, va escuchando la música, va cantando, van jugando, van todo, y no está pensando en qué es lo que tiene que hacerle al carro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo incorporó. Ese incorporar es lo que diría que el aprendizaje realmente se logró, porque es que forma parte de uno, forma parte de la conducta. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, que cuando digo que el conductismo no puede pasar de moda, porque se requieren muchas formas para hacer, muchas cosas aplicar, como diría yo, principios del conductismo si uno quiere lograr ser efectivo, ¿sí?
Profe, nos O sea, si uno pregunta va a la comprar- profe Merimar, también cuando uno aprende un nuevo idioma. Claro, miren, cuando uno aprende un nuevo idioma, ustedes me disculpan, por ejemplo, yo para el inglés soy bien gringo. O sea, no, yo no me defiendo con el inglés, a mí me gusta un poquito más el alemán por mis estudios en filosofía y algo de francés, porque estudié Foucault en francés, pero sí voy a contar de mi experiencia. Yo he practicado cosas de inglés, y en inglés, ¿qué tiene que hacer uno? Primero, no sé inglés, incompetencia inconsciente. Tengo que aprender inglés porque en el día de hoy necesito defenderme en inglés y mostrarme en un nivel B1, ¿cierto? Incompetencia consciente. Me meto a estudiar inglés, entonces, ¿qué hay que hacer? Dedicarle tiempo, estar tantos días, tales horas, aprender a leer en inglés, que tengo que escuchar los audios, entonces empezar a escuchar, hacer el reading, hacer el listening, hacer el writing, y te dar ahí, dale, y eso, y entonces uno empieza, ¿cómo es que se dice? House es casa. Yellow, es amarillo. Pero no me va a pasar como me pasa a mí, ¿no? Digo, ¿cómo así? Si en inglés ojos es eyes, y eyes es hielo es amarillo, entonces yo, ¿cómo hablo? Será un mal chiste. Pero digamos, funciona así, ¿no? Entonces uno empieza primero a hacer esas similitudes. Está en el proceso de adquirir la competencia consciente. Y si seguramente lo estudió bien y lo practicó y estuvo en los conversatorios y me mandaron una risa, ese tipo de cosas, seguramente hace una conversación en inglés más o menos fluida, sin tener que ponerse a hacer mentalmente la traducción primero, sino que simplemente le fluye. Es decir, él ya va más allá del pensar, perdón, del escribir, del hablar y del leer en inglés, sino que ya está en el thinking, es decir, piensa en inglés, por consiguiente responde en inglés. Sí, eso aplica en todo. Claro, profe, digamos, igualmente cuando nosotros enseñamos, ¿no? Los niños siempre van a manejar todas esas competencias, la competencia consciente, ¿no? Cuando ya saben, sí, cuando ya saben ejecutar, cuando ya saben hacer, que es cuando ya se ha logrado un aprendizaje, se ha logrado un buen aprendizaje, ¿no? Cuando ya ellos saben. Claro, así es. Cuando ya ellos saben realizar las actividades. Exactamente, saben hacerlo, lo hacen bien. El niño dice, voy al baño, y va al baño, y va y se lava las manos, y llega con sus manos aseadas, secas, y no se mojó la ropa. ¿Sí? Ya sabe lavarse las manos. Y tampoco dejó la llave abierta, ¿no? Bueno, continuamos, hay más preguntas. Profe, qué pena, ahorita dijo el aprendizaje social. Bueno, Bandura se le considera como el puente entre el conductismo y el cognitivismo social, porque el conductismo se centra solo en conductas, basados en el círculo estímulo-respuesta, y sucede que las teorías cognitivas llevan a otros procesos, pero Bandura, cuando él plantea esto, y él dice que uno puede modelar conductas de los que aprenden, que porque yo puedo aprender también observando cómo lo hacen los otros, pues simplemente dio un salto grandísimo, pero ya vamos a entrar a las corrientes cognitivas. ¿Correcto? Sí, señor. Bueno, la escuela nueva, o también la escuela que se da como en la bisagra entre el finales del siglo XX y del siglo XX, es decir, en el mismo espectro de tiempo que está desarrollándose el conductismo y avanzando, se lee a John Dewey. Seguramente algunos lo han leído, lo han mencionado. Y Dewey es un tipo muy profundo que no solo impactó la pedagogía, sino que le impactó la filosofía y otros campos grandes de su tiempo. Dewey además era filósofo, ¿no? Por eso hablamos de teorías, porque esto viene de la filosofía. Básicamente lo que propone es que debe centrarse el interés en el desarrollo de las capacidades del niño y no en la capacidad del maestro, es decir, voltea el conductismo, ¿sí? Entonces en el conductismo el que tiene las capacidades, la capacidad en todo, y el es importante, es el maestro. Dewey dice, no, hagamos al contrario. Lo importante es el estudiante y sus procesos. Entonces le da una vuelta. Y de hecho, todo este en pedagogía siempre nos ha pasado.
Importante el estudiante, importante el maestro, importante los dos. Bueno, hay todo tipo, pero no podemos cambiar de esa diada, digamos. Reconoce al niño como sujeto activo en el proceso y además es el sujeto más importante del proceso de aprendizaje. Eso fue una revolución en su época, me imagino yo. ¿Sí? Y está hablando más o menos, digo, está hablando más o menos de como entre los años 35 y 50. ¿Sí? Obviamente, en el campo de las ciencias, de la filosofía, habían surgido, y de la psicología, habían surgido nuevas corrientes y nuevas concepciones, y ya se empezaba a decir que el niño no aprende simplemente por estímulo-respuesta, sino que también había un proceso social que influía sobre ese aprendizaje. Estamos hablando aquí desde el contexto norteamericano. ¿Sí? Hago esta precisión porque sucede que alguien en otro lado del mundo que no estaba en conexión con estos, estaba planteando estas cosas, desde 1922 más o menos. Es decir, mucho antes de todos estos. Pero entonces, como en entonces la Unión Soviética estaba ya aparte, pues lo conocimos muy tarde, por lo menos aquí en Latinoamérica, que es Vygotsky. Y es en ese aprendiendo a hacer en el que el niño va cambiando sus condiciones cotidianas, y al cambiar las condiciones cotidianas aprende. Es decir, hay como una especie de interacción entre el niño, su entorno y el medio social, que hace que aprenda de mejor manera. Y para Dewey, por ejemplo, la concepción de educación para Dewey, voy a leer la textual ahí si me permito citar, dice, la educación es un proceso que se orienta a la mejora individual y que debe procurar al mismo tiempo el desarrollo social de la persona y el crecimiento y armonía de la comunidad. Para lograrlo, la educación debe ser esencialmente democrática, entendiendo por ello no solo una forma de organización del poder político, sino sobre todo un estilo de vida que refleja la naturaleza social del ser humano y el desarrollo personal por la participación de la comunidad. Es decir, gracias a Dewey, en pedagogía, porque él introdujo ese concepto en filosofía, el ser humano ya no es un animal racional, sino que además es un ser social, que antes no se tenía esa concepción. O sea, hasta ahí todavía estamos dominados por Aristóteles. A través de situaciones polémicas auténticas que estimulan el pensamiento, el estudiante es capaz de hacer observaciones, análisis, reflexiones y de proponer soluciones. Y por consiguiente, el aprendizaje no es un aprendizaje pasivo, sino un aprendizaje activo y participativo, en donde debe haber experiencias significativas. Yo creo que en esta época Ausubel todavía no había nacido, el del aprendizaje significativo. ¿Sí? Se prepara al individuo para la sociedad a partir de la comprensión de su contexto y debe potenciarse a que se logre la resolución de problemas. Se respeta la individualidad del niño, se da importancia y libertad a los intereses innatos del estudiante, no hay que competir, sino que hay que cooperar. El niño es un ciudadano y va a ser útil para su país y para la humanidad, y la educación debe atender a esa aspiración. La escuela debe plantearle situaciones reales a los estudiantes. Se aprende para la vida, no para responderle a la escuela. El sistema educativo debe ser flexible, no tan rígido. Deben buscarse contenidos que hablan que la globalidad de todos los contextos y no cosas muy particulares. La familia es importante para participar en la escuela y para lograr los aprendizajes. La escuela debe tener vida dinámica con el medio y con los padres de familia. El maestro debe estar más informado y debe centrarse más en atender a las preguntas para poder orientar los aprendizajes. El maestro debe enseñar y tratar a los estudiantes con afecto, con camaradería, y además debe entender que él es un auxiliar del aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. La educación debe buscar que las personas, en este caso pues hablamos de los estudiantes, desarrollen su autonomía y autodisciplina. Estamos hablando de 1950, hace 70 años, pero yo estaba poniendo un lenguaje muy, muy actual, ¿sí? Y eso, pues básicamente, digamos, son como algunos de los postulados principales de la escuela nueva. El centro es el estudiante, es decir, el rol del estudiante es el sujeto principal y central del proceso de aprendizaje. Se requiere un docente personalmente altamente calificado, muy capaz, con muy buenas condiciones, con excelente disposición y que cuente con una gran riqueza de materiales y que además sepa compaginar lo que quiere lograr con la espontaneidad de los estudiantes.
Es decir, la teoría pedagógica de Dewey, porque Dewey la planteó específicamente en educación, tuvo un gran cambio y haciendo aquí, obviamente, ya veremos también algunas días más adelante, estos postulados de Dewey son los que permitieron que inspiraron a María Montessori, revitalizaron todas las propuestas de la pedagogía Montessori. Hoy en día están muy bien, se aplican en muchas partes del mundo, todo lo que son las pedagogías grupales, las pedagogías experienciales, las pedagogías experimentales. O sea, la pedagogía experimental data más o menos de esa época. Que aquí en Colombia, yo el único centro que conozco es el de Dino Segura, que es la Escuela Experimental Piloto en La Calera, pero no sé si hay otras experiencias. ¿Me puedes repetir las pedagogías, las 3 pedagogías que estás nombrando? Sí, están, por ejemplo, que inspiraron estos postulados de Dewey, generaron un revuelo en toda la pedagogía. Dewey norteamericano, ¿no? O sea, que todo surge en Estados Unidos, ¿no? O sea, la pedagogía Montessori, las pedagogías grupales, las pedagogías experienciales, las pedagogías experimentales, y ahí hice un paréntesis que yo digo que la única escuela experimental que yo conozco es la Escuela Experimental Piloto en La Calera, acá en Bogotá, y la Liga Internacional para la Nueva Educación. Son como, digamos, es decir, estos postulados de Dewey te dan como 5 o 6 escuelas. Entonces, un buen ejercicio sería, pues, en algún momentico que tengan así, busquen por ahí, léanse la biografía, así una biografía no muy extensa de Dewey, y uno va a encontrar pistas muy buenas para abordar asuntos pedagógicos. ¿Vamos? Bueno, pues Dewey también obviamente es el primero en introducir todo el tema de la democracia en la escuela, ¿no? Entonces, a manera de síntesis en la escuela nueva, el estudiante es un sujeto, ya vimos en el conductismo, ¿no? El rol del estudiante es un sujeto activo, aprende a través de la experiencia, descubre en su ámbito natural que es el ambiente escolar, participa en la elaboración de programas de acuerdo a sus intereses, se promueve el trabajo colaborativo, el docente, el que propicia y estimula las preguntas y el descubrimiento por indagación, permite todas las respuestas, es decir, no hay respuestas descartables, sino que todas son objeto de análisis porque permiten ver, pues, qué fue lo que hizo que usted llegara a esa respuesta. El docente, pues también, digamos, es un indagador, aunque dirige la enseñanza, pero él también está en situación de aprendizaje. Y pues creo que hoy en día todos sabemos que hacen los estudiantes y maestros, los pequeñitos hacen unas preguntas que lo ponen a uno a estudiar, ¿no? El desarrollo de la clase debe ser democrática, debe ser participativa, debe propiciarse lo que dispare la indagación y la investigación, y sobre todo no hay reglas fijas. Por ejemplo, todos en fila, mirando al frente, hágase en hileras, ver todo tipo de cosas que tienen que ver más como con la normalización del cuerpo, ¿no? Y también plantea que el docente, pues es controversial, pero se plantea que debe plantearse de programarse únicamente de acuerdo a los intereses de los niños. Quizás ahí puede que tenga sus talentos. ¿Preguntas? Estas características que estaba mencionando el profe son de la escuela nueva, ¿cierto, profe? La escuela nueva, sí. Gracias. La escuela nueva, por ejemplo, en Colombia está muy vigente hoy en día. Y en muchos campos y muchos, yo he visto que también la escuela nueva se trabaja mucho en los sectores rurales. No sabría decir exactamente a qué causa deba eso, pero sí en muchas partes se trabaja de escuela nueva. Digamos, en este caso del conductismo hacia la escuela nueva y que empiezan a tenerse en cuenta otros componentes más allá de la conducta, es lo que permite el surgimiento de postulados que dicen, no, oiga, nosotros no somos tan pasivos, viendo en todo lo que hacemos, somos activos. Entonces el estudiante también es activo en su aprendizaje, el estudiante también pone todo de él en ello y en sus intereses, y es lo que permite entonces empezar a hablar de constructivismos, que sería, digamos, la tercera teoría que voy a mencionar hoy, ¿cierto?
El constructivismo tampoco surge en pedagogía, por eso se llaman teoría. Recuerden que las teorías vienen de otras ciencias, ¿no? El constructivismo surge en la ciencia, en el campo científico, a partir de un cambio en la forma de postular cómo los seres humanos construimos la percepción de lo que llamamos realidad. Surge, está muy emparentada con la filosofía y con los postulados de la fenomenología, que no voy a meter aquí ahorita, pero que parten, digamos, de ahí. Surge como asunto filosófico de la conciencia, en el modo de qué es lo que vemos, qué es lo que percibimos, y lo que percibimos es real, y qué tanto de lo que creemos real lo estamos poniendo nosotros, ¿sí? De ahí que la conciencia se activa en construir la realidad, y rapidito lo toma la psicología, porque los terapeutas y todo eso empiezan a decir, oiga, sí, eso que está diciendo la filosofía es cierto, porque sucede que en muchos trastornos, en muchos problemas psicológicos, el problema no está afuera, sino que estás aquí adentro, y en la forma como proyecta hacia afuera. ¿Vamos hasta ahí, en ese mundo? Entonces, desde el punto de vista de la filosofía, se plantea que no existe una realidad absoluta e independiente de quien la observa. Por consiguiente, la realidad está en relación con el observador, ¿sí? Y la realidad, por tanto, es construida. No existe una realidad objetiva. No sabemos si existe realmente una realidad verdadera, única, última, inmutable allá afuera. Lo que sí podemos saber es que nosotros formamos parte de lo que percibimos de la realidad, y somos nosotros quienes la estructuramos, ¿sí? Y la hacemos a partir de nuestra percepción, que nos dan los sentidos, y sucede que lo que percibimos no es la realidad misma, ¿sí? Si nos pusieran ahorita a mirar el atardecer, en este momento, bueno, no sé cuánto estamos en reunión, voy a decir que 30, no sé, porque no puedo ver aquí la lista, pero si miramos, va a haber 30 percepciones diferentes del atardecer que hay ahorita, y a cada uno le va a producir algo diferente. Por consiguiente, aunque existe ese atardecer, la forma en que lo estructuramos depende de cada uno. ¿De qué depende? Depende de su marco mental, de su contexto cultural, de la situación afectiva. O sea, no es lo mismo percibir ahorita este atardecer estando uno bien enamorado en compañía de su pareja, estando uno bien triste porque se le murió un familiar, porque lo va a estructurar diferente. Eso, de ahí parte el constructivismo. ¿Vamos hasta ahí? Sí, señor. Y obviamente percibimos de acuerdo a lo que nos permiten nuestros sentidos. O sea, el constructivismo, ¿en qué es que se basa? Porque no le entiendo ahí. El constructivismo se basa es que somos conciencias activas, y como conciencias activas participamos, y nosotros somos los actores de lo que percibimos. Y por consiguiente, nosotros construimos la realidad que creemos ver. No porque exista como realidad afuera, sino porque forma parte de un modo de estructurar que tenemos como ser humano. Entonces, el constructivismo lo que dice es que somos sujetos pasivos y constructores de realidad. ¿Sí? Cuando se pasa a educación, dice que somos constructores de conocimiento. Pues estamos haciendo de dónde surge, qué dice, para saber cómo es que eso se pasó a la pedagogía y cómo actúa. Entonces, iba a decir a este ejemplo que puede que precise más la respuesta. Sucede que también no solo percibimos por lo que nos pasó, por el estado anímico, por el marco cultural, por las creencias, tipo de cosas, sino también nuestros sentidos. O sea, nosotros no, vemos la luz, veamos hacia el cielo, y seguramente todos vemos que el cielo de alguna forma es azul, aunque hoy en día sabemos que eso ni es cielo ni es azul. O sea, cualquier color hay menos el azul. Pero nosotros percibimos los colores simplemente porque la vista permite una franja visible, del rojo al violeta, pero el infrarrojo y el ultravioleta están aquí, no los vemos. Percibimos el sonido de 0 a 20 decibeles, si mal no estoy, pero por aquí están pasando en este momento las ondas de radio, las ondas de televisión, y yo no las escucho. El olfato permite solo cierta franja olfativa, pero no, los animales detectan más olores que nosotros, ¿sí? En relación con el aprendizaje de los estudiantes. Ya vamos para allá, estoy partiendo de los postulados del constructivismo para saber cómo eso se pasó a la pedagogía. ¿Sí? Pero aquí están pasando, hay olores de todo tipo, inclusive sabemos que por ejemplo los animales pueden sentir el olor del cáncer o de la diabetes,
pero uno no lo siente. Entonces simplemente lo que percibimos está delimitado, restringido por la capacidad de nuestros sentidos. ¿Sí? En consecuencia, lo que vemos no es lo que es, sino un particular ordenamiento que hacemos de lo que captamos. ¿Vamos hasta ahí? Cuando empieza a emparentarse con la pedagogía, por eso es importante conocer los orígenes, porque no todo es constructivismo, empieza a ocuparse, oiga, esto que dice el constructivismo, ¿cómo se da entonces en la construcción de un aprendizaje? ¿Cómo se crean estructuras que resulten significativas para quien aprende? ¿Cómo es que somos activos al construir nuestro conocimiento? Y ahí es precisamente donde el constructivismo empieza a dar una serie de diversidad de escuelas y de teorías que abordan de maneras diferentes el problema del aprendizaje. Hoy en día algunos dicen que son más o menos 14 escuelas constructivistas. Y el problema de la visión del mundo, cómo percibimos, de qué estructuras, de qué aprendemos, cómo construimos el conocimiento. Entonces, para uno dice, no, si no se construyen aprendizajes significativos, entonces no hay aprendizaje. El otro dice, es que tienen que construirse de manera experiencial y vivencial, y si el estudiante no se emociona, entonces no hay aprendizaje. Van a surgir variables en este tema. Y aquí otros dicen, el conocimiento no se logra si usted no tiene en cuenta los aprendizajes previos, ¿sí? Y se forma por cambios disruptivos que hacen que lo que se vaya a enseñar tenga que ser innovador. Y empiezan a ser las diferentes, estoy planteando los hilos, ¿sí? En definitiva, para el constructivismo, el ser humano es creador activo del mundo y de la realidad personal. Y al ser creador de su realidad personal y de su mundo, por consiguiente también es creador de las experiencias que vive y de los aprendizajes que logra. Eso sería como mi síntesis. Y ahí entonces ya es cuando entran los pedagogos en escena. El primer constructivista en el campo educativo es Jean Piaget. Jean Piaget pues murió en el 80, ¿no? Era psicólogo, también pedagogo de origen suizo, y él empezó a estudiar este tema del constructivismo no en educación, sino en la biología. De hecho, en pedagogía se sabe que la teoría de Piaget es la teoría psicogenética, ¿sí? Se le llama así, psicología genética. Y él dice, el aprendizaje es un proceso evolutivo y secuencial que se da a través de una serie de etapas. En cada una de estas etapas, a las que él llamó estadios, el niño construye estructuras o agrupamientos que le permiten construir su realidad, y no lo hace de manera aislada, sino en interacción con el medio y una serie de acomodaciones, desacomodaciones y reacomodaciones de las estructuras cognitivas. Él ya le pone la postulados del constructivismo a la pedagogía. Entonces él dice, mira, yo en este momento no sé cómo se hace unos frijoles paisas, pero entonces voy a arriesgarme a hacer frijoles paisas. Entonces me pregunto, digo cómo se hace. Entonces empiezo a hacer los frijoles paisas y hago mis primeros frijoles paisas y me quedan como una changua. Entonces, ¿cómo así? Yo tenía una imagen de que el frijol paisa era de tal forma. El que yo hice me quedó de tal forma. Es decir, lo que yo quería frente a lo que logré no coincide, se me desajusta la cabeza. Es decir, se me produce una desestabilización en el aprendizaje, es decir, desacomodación. Entonces, ¿qué hago? Tengo que volver a repetir y volver a hacer hasta lo que yo hago coincide con lo que espera, y ese saber nuevo pasa a ser lo que estoy logrando. Es decir, hay acomodación de saberes. Estoy tomando un ejemplo de cocina, pero es para no complicarme tanto con todo el entramado de esto, ¿no? Es decir, siempre cuando algo nuevo se presenta, aún esto que yo estoy diciendo, para quienes de pronto no lo conocen o no lo habían visto a profundidad o no lo habían visto simplemente, se está produciendo una desacomodación. ¿En qué? Entre lo que yo estoy diciendo aquí frente a lo que sabía. ¿Eh? Ah, porque piensa que te haya... María Jessica, ¿tienes prendido el micrófono? María Jessica, el micrófono, por favor. Entonces, lo que estoy diciendo entra a mover
o a desajustar, o a que estén en acuerdo, desacuerdo, en duda, o en mirar cómo emparejan lo que estoy diciendo con lo que están sabiendo. Y en algún momento logran como un encaje, un clic. Entonces, lo que sabían estaba acomodado. Lo que yo estoy diciendo entra como nuevo y les mueve lo que sabían, desacomodación. Luego ustedes logran hacer algo con eso y producir una nueva información o ampliar su campo de información, y por consiguiente tiene mayor contexto, mayor capacidad de actuar o mayor capacidad de entender esa teoría. Por consiguiente se produjo una nueva acomodación. Así funciona el aprendizaje desde el punto de vista constructivista. Lo que ya sabe el estudiante o la persona que va a aprender, lo que yo le brindo, el cambio, el remesón o la movida que eso le va a producir a nivel cognitivo, y por último, qué es lo que logra hacer con eso y cuál es cómo amplía su campo de acción y su campo de aprendizaje, que se llaman aprendizaje previo, desacomodación y nueva acomodación. En consecuencia, es imposible pensar que el ser humano es pasivo en el aprendizaje, porque siempre está su conciencia moviéndose. Si no les gusta la palabra conciencia, entre su mente, está la mente moviéndose entre lo que sabe, entre lo que llega y entre lo que logra producir a partir de eso. Por consiguiente, el aprendizaje no se da, el aprendizaje se construye, y quien lo construye no es el profesor, sino el que está en situación de aprendiz. El docente simplemente brinda información, brinda procesos, brinda experiencia, pero la construcción se da dentro de cada ser humano. Y seguramente aquí, si hay 30 personas, aunque tenemos la misma información, cada uno estructuró de una manera muy particular, lo que prueba la validez del constructivismo, ¿sí? Porque cada uno tiene su propia forma de matar las pulgas y aprende con su propio estilo. Profe, de ahí es que nosotros sacamos el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo se desprende a partir de esto. Regálenme un segundito, por favor. Regálenme un segundito. Qué pena con ustedes, pero es que... Ay, yo me tomo 3 litros de agua al día. Exactamente, el aprendizaje significativo es una de las 14 escuelas de... Una de las 14, no voy a hacer números precisos, una de las escuelas que estudian a partir de estos postulados, con Auswell más adelante. Aquí en Colombia es muy referido un autor que llama, ay Dios, se me fue, José Luis, bueno, es de apellido Carretero, ay se me fue, qué pena, pero busquen a Carretero, constructivismo en Google, y les van a salir los libros de él. Es uno de los constructivistas más fuertes en Colombia en día, y él dice: en educación, el constructivismo debe partir del nivel de desarrollo del estudiante, debe asegurar la construcción de aprendizajes significativos. Por eso parecía que hubiera saltado tu respuesta, pero es para responderte, porque aquí ya entra el aprendizaje significativo como un componente del constructivismo. Posibilitar que los estudiantes logren aprendizajes significativos por sí mismos, que los estudiantes realmente, yo hablo de estudiantes que estamos entre profesores, pero en realidad es el ser humano. El ser humano logra un aprendizaje cuando se modifica el esquema de conocimiento que tenía antes. Es decir, antes de empezar esta clase, mi nivel de conocimiento era, con de información nueva se me produjo un sacudón ahí, una cosa interna, y sucede que ahora ya sé B, que es el resultado de A más lo nuevo. Eso es lo que se conoce como producir esquemas de conocimientos nuevos y establecer nuevas relaciones con los conocimientos ya existentes, porque es que lo nuevo no es que anule lo antiguo, ¿no? Sino que se complementan y se produce algo nuevo. La idea central del cambio del constructivismo, entonces, desde ese punto de vista, es que el conocimiento y el aprendizaje se evidencian cuando hay un cambio en el esquema cognitivo del aprendiz. Ahora sé algo, o sea, mi nivel de saber es diferente al de hace un rato, por ponerlo en un lenguaje más coloquial. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe, gracias. El constructivismo del docente debe ser una persona bastante capacitada, pero sobre todo, más que capacitada en el sentido de ser un teórico, no es descriptiva la palabra, no es peyorativa la palabra, ¿no? Sino no solo de tener información, sino que el profesor reconozca también él mismo como un constructivista, es decir, que él también es constructor del conocimiento, y que en la medida en que él está enseñando, aprenda a darse cuenta que él también se está cambiando. Es decir, se va transformando también en la marcha.
Eso lo decimos los docentes hoy en día de manera muy, digamos, coloquial y muy práctica. Dice, es que cuando uno enseña, uno es el que más aprende. Y es que cada vez que uno da una información, así sea la misma información, sucede que ha habido detalles chiquitos, experiencias, la pregunta de uno, la del otro, que hace que a uno también se le acomoden cosas, y seguramente cuando hace esa misma clase en otro momento, ya es otra cosa, porque hubo cambios. Eso es constructivismo. ¿Vamos hasta ahí? Sí, Que profe, el son docente las, desarrolle son la las capacidad de 4:29, profe, entonces para que tengamos en cuenta el tiempo para resolver el material, que luego toca socializarlo. Ay, bueno, listo. Entonces, esto lo toman varios autores, lo toma Jean Piaget, lo toma Bronner, lo toma David Ausubel, que son como los que le dan la continuidad al constructivismo, pero hay alguien que desarrolla esto porque conocía escrito de Piaget, pero estaba totalmente en un lugar diferente del mundo que era en Rusia, que es Vygotsky. Vygotsky, una persona que admiro mucho, porque él sí se centró en la construcción histórica del psiquismo, ¿cierto? Él desarrolló el concepto de zona de desarrollo próximo, CDP. La zona de desarrollo próximo es, él dice, mire, si yo me pongo a estudiar, él no lo dice así, pero yo lo traduzco así. Si yo me pongo a estudiar por mi cuenta este tema, yo arranco de aquí, no sé si están viendo mi mano, arranco de aquí y solo llego hasta este punto. Eso es lo que me da mi capacidad solo. Pero sucede que si yo cuento con un tutor, con un amigo, con un maestro, alguien que sabe más, y me dejo guiar por él, ya yo solo llego hasta aquí, pero con ayuda llego hasta más acá. Ese espacio de diferencia entre lo que yo puedo aprender solo y lo que yo puedo aprender acompañado de alguien más experto es lo que se llama la zona de desarrollo próximo. Es exactamente así en el lenguaje de Vygotsky. La zona de desarrollo próximo es la diferencia entre lo que un individuo puede aprender solo y lo que puede aprender con la ayuda de otros. Esa es la clave de la teoría vygotskiana, influenciada por el contexto histórico y el contexto cultural. Y Vygotsky le da un papel muy importante al lenguaje y a la construcción del mundo, a la representación del mundo que hacemos gracias al lenguaje. Entonces sucede que cuando hay técnicas para esto, cuando una persona habla, uno puede saber cuál es el mapa del mundo que tiene esa persona, de cómo estructura el mundo y cómo se escribe él. ¿Por qué? Porque en la forma en que habla, hay ciertos patrones lingüísticos que están dando cuenta de cómo es que él representa el mundo y se representa a sí mismo. Eso son parte de los postulados de Vygotsky. Perdón, profe, hoy en día en las escuelas, lo más que en los colegios se trabaja es el aprendizaje significativo, ¿no? Donde el estudiante aprende haciendo. Sí. Que es como que yo sí, o sea, hoy en día, digamos, está muy en boga el constructivismo, sí, pero también hay otros postulados que ya son más como corrientes, o sea, muchas están por el lado de la escuela nueva, otras están por el lado de la enseñanza para la comprensión, otras están centradas más que en la teoría, ya es en otras cosas que tienen las teorías, que es el aprendizaje basado en problemas, en el ABP y ese tipo de cosas. O sea, hay una gran variedad porque pues Colombia no tiene un modelo unificado de teoría ni de enseñanza, ¿no? Más adelante Brunner define el aprendizaje como un proceso continuo de asociación y construcción de nuevos conceptos. Es decir, el estudiante es el que organiza la información a partir de la nueva información y empieza a establecer estructuras, datos, categorías, a tomar decisiones, a formar hipótesis y a plantearse respuestas, y en ese proceso es que se crea nueva información. Alguien retoma esto y se une con Ausubel en las teorías ausubelianas de Brunner, y es David Paul Ausubel se escribe Ausubel, ¿no? Ausubel retoma todos estos desarrollos y él desarrolla algo que él llamó la teoría del aprendizaje significativo. Él dice, sí, todo lo que es el constructivismo es cierto y somos activos y ese tipo de cosas, pero lo que el docente tiene que hacer es desarrollar en el aula modos de enseñanza que propicien eso que plantea el constructivismo y en el que se construyan nuevos conocimientos a partir de los aprendizajes previos y que se tenga en cuenta el componente afectivo, la situación social y la situación emocional y cognitiva de los estudiantes. Eso es lo que se llama el aprendizaje significativo.
Entonces es significativo que se propusieran nuevos aprendizajes a partir de lo que ustedes saben, teniendo en cuenta estos componentes, la afectividad, la relación, el contexto y el nivel de desarrollo de los estudiantes. Y obviamente, de una u otra forma, todos toman la teoría cognitiva piagetiana, es decir, toman el postulado que hemos visto de Piaget en un momento dado. Es decir, Piaget plantea que sea el proceso de asimilación y acomodación aprendizaje, es decir, que es muy postulado que dijimos acomodación, recomodación y nueva acomodación, ¿no? La asimilación es cuando percibimos una información nueva y la adaptamos a lo que sabemos. Y en el proceso de eso, de poder, como de alguna manera que encaje lo que sé con lo que estoy aprendiendo, con la información persistente, es que se construye una nueva información y por consiguiente se ha modificado la estructura cognitiva de la persona. Piaget lo logró mostrar desde el punto de vista biológico, ¿no? Pero no nos interesa eso ahorita, sino tener en cuenta esos términos, ¿no? ¿Preguntas? Sí, ¿alguna pregunta, profes, para ya pasar a resolver el material? 10 minutos que nos falta una. Vygotsky. Decía Vygotsky, el psicólogo ruso más importante en la pedagogía, y además de desarrollar entonces el tema del desarrollo próximo, él planteó algo que es bien importante. El aprendizaje no solo es un proceso individual, sino que es una construcción social y depende del contexto cultural y de los valores que se tengan en donde se está produciendo el aprendizaje. Entonces, aún dentro del mismo país no es lo mismo aprender, por ejemplo, en Leticia que aprender en la costa o que aprender en Bogotá, porque hay contextos culturales y valores que diferencian y que hacen que sea difícil, y por consciente de punto de vista no se puede considerar que los niños son tabula rasa, sino que tienen un aprendizaje que les es innato y que se lo han desarrollado por la experiencia de su misma vivencia, que es importante tener en cuenta y que el docente como adulto significativo debe potenciar para ir más allá de las capacidades que el estudiante tendría solo. A eso le llamamos ¿cómo? ¿Cómo le llamamos a eso? Zona de desarrollo próximo. Zona de desarrollo próximo. Tengan en cuenta ese término. Básicamente, esas son las grandes teorías en pedagogía, con algunas variantes hoy en día, pero como teorías son estas. Hoy en día han surgido nuevas escuelas, pero ya no son tanto teorías porque no se originan propiamente estructuras a partir de un campo científico, ¿no? Que es lo que lo hace que sea teoría. ¿Listo, Mafe? Yo creo que podemos pasar a la prueba. Entonces nos vamos con la primera pregunta. La escuela, bueno, pues yo aquí ya tenía resaltado la respuesta, ¿no? Entiende el estudiante cómo, cada uno mirará cómo le fue, tómelo nuevamente, les digo, como un mapa de estado y que hay que reforzar. La escuela no entiende el estudiante como parte del proceso de enseñanza, un ser activo, social y participativo, un ser necesitado de ilustración, o un componente primario de la comunidad educativa. Obviamente la respuesta es la B, se entiende al ser humano como un ser activo y participativo, y digamos, Dewey propone la escuela nueva como aquella que centra su interés en el desarrollo de las capacidades del niño y no en la capacidad del maestro, y que pone al estudiante como el centro y el eje de productor de conocimiento. Pues, tanto es un ser social, activo y participativo. Según la teoría del conductismo skinneriano, el docente es, bueno, pues tenemos las 4 opciones y ustedes están viendo en pantalla, están viendo mi archivo, ¿cierto? Entonces pues tenemos aquí subrayada la respuesta como la correcta. La fuente de todo el conocimiento, diseña y ejecuta estímulos, premios y castigos, y creo que ahí pues también nos centramos en un momentico en entender esto, porque el conductismo es maestrocéntrico, ¿no? El maestro es el portador del saber, pero además modela la conducta y la modela mediante el circuito de estímulo-respuesta y le aplica estímulos, premios y castigos, ¿no? Tercera, se reconoce que fueron sus estudios de estímulo-respuesta los que dan origen al conductismo. Entonces está Skinner, Palot, Dewey y Pavlov. Esta es una pregunta que tenía también, requería cierto
nivel porque tenía, digamos, su nivel de cascarita, ¿no? Porque nosotros mencionamos a Watson. Dijimos, son tres, Watson, Paulo y Skinner, pero llegaron en diferentes momentos. Por consiguiente, aquí era Paulo al no estar Watson. Ese tipo de preguntas salen muy seguido en el concurso, ¿no? ¿Me están siguiendo? Sí, profe, y además, profe, esos cuatro que autores son, si uno no conoce bien sus teorías y sus principios, sí lo confunden, Se profe, equivoca. sí, profe. Estas son las preguntas que salen en el tipo 1, respuesta tipo 1 con respuesta única en el concurso, está hablando de concurso docente, le salen así de este tipo. Entonces, que era lo que yo decía, si uno no hila filo en la filigrana de saber qué es exactamente cada uno, aquí seguramente la mayoría se ha oído por Skinner. ¿Sí? Cuarto, al respecto del sistema de acumulación de educación, podemos decir, es un proceso histórico que permite el desarrollo del potencial de los individuos a la vez que los transforma, ¿no? Entonces, precisamente, habíamos hablado acá en este cuarto, habíamos dicho que el conocimiento es producto de la interacción social y los procesos de socialización, y habíamos mencionado que precisamente dentro del constructivismo, el docente no solo debe buscar transformar al estudiante en su aprendizaje, sino que también él mismo se transforma, ¿no? Quinto, la escuela nueva llega como crítica y en oposición a la escuela tradicional. Su principal representante es, creo que eso todo le dieron dar, ¿no? John Dewey. ¿Alguna pregunta ahí con Dewey? Dewey la propone y dijimos que inclusive hubo un gran distanciamiento y que propone que la escuela centra el interés no solo en aprender, sino en las capacidades del niño y no en la capacidad del maestro. Y sobre todo que reconoce que el niño, y dije también el ser humano últimas, es constructor de su propio proceso de aprendizaje. ¿Vamos? Tenemos ahora a sexto. De acuerdo con Piaget, el aprendizaje solo tiene sentido en situaciones cambiantes. Por eso se requiere de adaptación al contexto y esta se da mediante dos procesos. Aquí también había cascarita, ¿no? Asimilación y comprensión, análisis y evaluación, interpretación y solución de problemas, asimilación y acomodación, ¿no? Como asimilación, acomodación, no acomodación. De pronto, si no sé, como bien dijo la propia ahora, si no hay un detalle de esto, perfectamente hay una inducción a errores con la A. Y dijimos, la asimilación es como los seres humanos perciben y se adaptan a la nueva información, cómo adecuan esa información a los esquemas que ya tienen. Y por consiguiente, se da en el proceso de acomodación, desacomodación, nueva información. En la séptima, la teoría histórico-cultural, desde que hablemos de histórico-cultural es vygotsiana, se educa para ser competente en un contexto cultural determinado, no solo se aprende en la escuela, se aprende con la interacción de los otros, todas son postulados de Vygotsky. Entonces, digamos ahí, la única posibilidad era la D. La novena, relaciona el método con el modelo que lo representa, tenía su grado de dificultad, no sé cómo les haya ido en esa, ¿sí? Pero básicamente es moldamiento que es de la voluntad de la disciplina es tradicional, el desarrollo de las estructuras mentales es cognitivo, moldamiento estímulo-respuesta es conductista, y desarrollo natural del niño es la espontaneidad, que es el método romántico, que no dice referencia al método romántico. ¿Sí? No sé cómo les fue en esa, compañeros. Bien, profe. A mí bien, la única que fue en la 7. Sí, tenía algo de finura, esa pregunta 8. 9. La pedagogía liberadora es una corriente que entiende la educación como libertad para los pueblos, forma de expresión de la libertad en la escuela, plan organizado para la liberación. Básicamente Freire no lo mencioné esto, pero sí en la sesión anterior, es básicamente forma de libertad de la expresión, y sí pudo haber resultados muy variados, no sé cómo han estado los resultados en ese MAFE. Profe, esta vez no se hizo mediante formulario, sino que se mandó un PDF. Hubiera sabido, yo tengo el formulario. Bueno, para que sirvan
Listo, tenemos la 10. Son corrientes pedagógicas derivadas del constructivismo. Las mencionamos, las repetimos varias veces, ¿sí o no? La respuesta única es la respuesta A. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, en esa última, esa parte de la pedagogía de la liberación, no, digamos, esa sí no la vimos como muy a fondo. Pues No la uno- mencioné hoy. Sí. Algo que voy a ver diferencia de respuestas porque no la mencioné hoy, no la retomé hoy, pero y forma parte de... Es que la pedagogía liberadora es una bisagra entre la teoría pedagógica y la corriente pedagógica, pues no hemos hablado de corrientes. ¿Y esa es de qué autores trabajan esa? La pedagogía, siempre que se habla de pedagogía de la liberación, ¿Es Foucault? no, es Paulo Freire. Pablo Freire, gracias. La pedagogía del oprimido, Sí. Carta al educador que quiere enseñar, son varias. Paulo Freire Profe, siempre disculpa. la pedagogía liberadora. Profe, ¿Quién habla? disculpa, me cambió un poco el punto 8, ¿cómo quedó ahí? El punto 8. Sí, señor. Mira, aquí ¿se está viendo mi pantalla o sí? Es moldamiento a través de la voluntad y la disciplina, es el método tradicional. Desarrollo de estructuras mentales son los procesos cognitivos. Esta había una que era más por descarte porque no mencioné el romántico, ¿sí? Entonces ahí puede haber una inducción a error. Moldamiento del estímulo-respuesta, creo que ya todos nos quedó claro que eso es conductista, ¿no? Y de desarrollo natural del niño y la espontaneidad, que es el método romántico. Y método romántico, no, la verdad se me saltó mencionar. Tiene que ver con la naturaleza y eso. Por eso hay una alta probabilidad de error. Gracias, profe. Profe, Listo, con gusto. pero esa parte la podemos complementar con lecturas, ¿verdad? Lo que tú me envías para que los profes lean en la casa. Sí, Mafer, sí. Esto sí, aquí estaban, porque obviamente al faltar ese, pues digo que requería esa finura porque como me faltó este componente, había que funcionar era más con nosotros y por descarte les daba, ¿sí? Pero obviamente eso tiene su dificultad, más para el tiempo dado. ¿Listo, profes? ¿Alguna cosa?